Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 3 de febrero de este año 2023. Es primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Bendecimos a Jesús el Señor, que lo entregó todo en la cruz por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre para la liberación de nuestra vida espiritual, para que entráramos en el misterio de la misericordia del Padre y así comprendiéramos que los planes del Padre son planes de salvación. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos concede vida y salud. En tus manos nos ponemos y pedimos, Señor, que nos asistas al orar, que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. Hoy queremos hacer la voluntad del que nos creó, la voluntad de aquel que nos amó hasta el extremo. Bendito seas por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es uno de los profetas. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconsolado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse en sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un mensaje muy especial de la palabra de Dios en este día para nosotros. Y lo primero es comprender que la vida de la fe es una vida en la caridad, una vida que tiene que avanzar precisamente para hacer ofrenda a Dios. La vida de la fe es una vida que tiene que ser en la seriedad de la conversión también. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos y hay una serie de recomendaciones muy especiales que el autor de la carta a los Hebreos nos trae para este camino de la vida de ser discípulos del Señor. Lo primero es que dice el autor de la carta a los Hebreos que en la vida de la fe hay que conservar el amor fraterno. Podemos rezar
mucho, pero si no somos esas personas de corazón abierto a los demás, si no somos esas personas de sentimientos nobles en el servicio y en el ayudar, nuestra oración queda vacía, por más de que digamos que hacemos muchas prácticas espirituales. El amor fraterno. El amor fraterno es considerar que todos los que están a nuestro lado siempre son hermanos que Dios nos pone para vivir una vida en el gozo del amor, el amor puro, el amor noble, el amor servicial. El amor fraterno es sobre todo aquel que se ratifica en la hospitalidad, aquel que está convirtiéndose al Señor. No tienen por qué estarle rogando que haga obras de caridad, porque el que ya está entregado al Señor y sabe que el Señor ha sido bueno con su vida y ha sido misericordioso, ese debe corresponder con hospitalidad, hacer el bien, ayudar a los demás, porque el tener parte en el reino de Dios está ligado o está unido a lo que significa una vida en el servicio, una vida en el bien a los demás. Por ello, es necesario también entender la bendición que hay para el que siempre hace las cosas en el nombre de Dios. No se trata de hacer la caridad o el servicio por apariencia, dirá hoy la carta a los Hebreos en una de sus afirmaciones, porque muchos practicando la hospitalidad sin saberlo recibieron ángeles. La vida no es de discriminar a quién le hago el bien o a quién me conviene para que después me pague o me devuelva. Cuando estás de verdad entregado a los caminos de Dios, debes comprender que detrás de cada persona hay un ángel que Dios coloca para que llegue la bendición a tu vida, a tu casa. Hay veces estamos esperando la bendición en otras áreas de la vida, pero cuando no somos solícitos en practicar la hospitalidad, esa bendición no va a llegar, porque el que es hospitalario, el que ayuda a los demás, ese de manera concreta alcanza bendición según la misericordia que está esperando del Señor. Pero dirá pues el autor de la carta a los Hebreos y dice de esta expresión: acordaos de los que están presos, como si tú estuvieras presos con ellos, de los que son maltratados, como si estuvieran en tu propia carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los va a juzgar. Vivid sin ansia de dinero, contentaos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré y te abandonaré. Qué especial esta carta a los Hebreos. Toca el tema del matrimonio, fidelidad. Está pidiendo fidelidad hoy el autor de la carta a los Hebreos. Como siempre, está diciendo: respete el matrimonio, respete el hecho nupcial, porque el que no lo respeta, pues echa ruinas sobre su propia vida y sobre sus propios planes de progreso o sus propios planes de la vida. Por eso vendrá el autor de la carta a los Hebreos y nos dice: sea solidario con los demás, ayúdelos, porque lo importante en la vida es vivir una vida que tenga vocación para el reino, para heredar la obra y la gracia del Señor. Dice el autor de la carta a los Hebreos que no hay que vivir con ansias de poder, de dinero, pues Dios sabe lo que necesitamos. Qué bella expresión trae hoy la primera lectura. Hay quienes están desesperados por conseguir, por mirar a ver cómo solucionan el problema económico con el cual vienen arrastrando desde el año pasado, y tal vez estos primeros días del año ya muchos
no se hallan, están tal vez confundidos y ansiosos pidiéndole a Dios. Y hoy el autor de la carta a los Hebreos nos dice: no andéis ansiosos por el dinero, porque Dios sabe lo que necesitáis. Nunca Dios abandona a sus hijos. El Señor es mi auxilio. ¿A quién temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordémonos de todos los que nos han anunciado la palabra. Siempre Dios los ha sostenido y han sido realmente la mejor manifestación de que Dios es bueno, porque el Señor siempre está con sus hijos, con sus siervos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así termina la carta a los Hebreos, diciéndonos que es preciso entender esta verdad. Por eso demos el paso en el Evangelio de este día y encontramos hoy la escena precisamente de Herodes. Herodes pudo convertirse, pero el desorden moral que tenía del adulterio lo llevó a posponer la llamada de Dios. El pecado nos puede llevar a eso. Cuando un pecado se vuelve idolatría, cuando una persona se vuelve el centro de tu vida, esa persona desplaza la voz de Dios. Así pasaba en la vida de Herodes. Él escuchaba con agrado a Juan Bautista y quedaba sorprendido por lo que Juan Bautista le decía. Lo respetaba, pero tenía una atadura interior, y era que no podía responder a la palabra que le pronunciaba el mismo Juan Bautista, porque él estaba lleno de avaricias, estaba lleno de desórdenes morales. Una persona que en su corazón tiene lo que son pecados capitales, una persona que en su corazón le da cabida a los pecados capitales y no hace el esfuerzo por renunciar a ellos, pues esa persona va a ser siempre un oyente de la palabra de Dios, una persona que le va a agradar escuchar lo de Dios, pero cuando se trata de vivir una vida en el Señor va a sentir la incapacidad, porque el pecado capital tiene eso: se apodera de tu corazón, se apodera de tu voluntad, se apodera de lo que es la misma inteligencia de la persona. Hoy es un día para darnos cuenta de lo que dice la primera lectura, la carta a los Hebreos. Es mejor vivir una vida en el amor, una vida en el servicio, una vida en la obediencia, y Dios se encargará de sacar nuestra vida adelante, que llevar una vida en la pretensión, en la ambición. ¿Para qué el dinero de muchas personas si hoy el dinero no les trae paz? El dinero, cuando lo usan tan mal, ese desorden oprime sus vidas. Necesitamos la gracia y la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.